el título de este mensaje. Vamos a tratar acerca de la boda de Caná, la boda en Caná, ¿ya? Bueno, muy bien. Es importante e interesante, muchachos, que nosotros conozcamos que Juan el Bautista, él fue muy cuidadoso al momento de darnos los lugares geográficos por donde estaba Jesús con sus discípulos. Ahora, en el último capítulo, no, en el primer capítulo del libro de Juan, casi en los últimos versículos, nos decía que primero él estaba, ¿en dónde? Estaba en Bethsaida, ¿no es cierto? Después, ahorita ya lo encontramos a Jesús con sus discípulos, donde lo encontramos en Caná de Galilea. Ya es importante que sepamos esto. Qué importante, qué valioso que Juan Bautista nos haya dado los datos literalmente geográficos por donde anduvo. Después, más adelante, nos dice que ya después de Caná de Galilea se fue a dónde? A Capernaum, ¿no es cierto? Se fue a otro lugar. Entonces yo digo, bien, qué genial, Jesús. Bueno, en esta tarde vamos a estar tratando estos 12 versículos del 1 al 12, ya. Vamos a estar tratando el estudio bíblico de esta tarde. Entonces, ahora, muy bien. ¿Cuántos de ustedes, solo quiero que me hacen la mano, nomás, no quiero que prendan sus micrófonos, al menos de que les pregunte ya? ¿Cuántos de ustedes han asistido a una boda? A una boda. A una boda. ¿Sí o no? Sí, pongan like. No pondrán no he asistido, no me han invitado, no, o sea, solo pongan like, ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Y cuántos de ustedes les ha gustado ir a esas bodas? Pero no solo a comer, sino... no vayan solo a comer, chicos, ya, sino a aprender algo más, ya. Muy bien. Ahora encontramos el milagro en la boda de Canaán. Sí, encontramos ahí el primer milagro de Jesús. Es la primera incidencia que tuvo Jesús al indicar o al transformar el agua en vino. Ahora, muchachos, cuando sucedió esto, dice la palabra del Señor que Jesús y sus discípulos y también María fueron invitados, ¿cierto? Entonces vamos a abrir el libro de Juan 2. Juan 2 del 1 al 12, ¿ya? Quiero que abran en Juan 2 del 1 al 12. Y vamos a leer recorrido y les voy a ir explicando los versículos, ¿listo? Entonces, quiero que se centren en que era una boda, que fueron convidados, ¿quiénes? Jesús, María y sus discípulos. ¿Quién les invitó? No sabemos quién les invitó. Ya, la palabra del Señor dice, todos tenemos, ¿cierto? Todos tenemos. Ya, la palabra del Señor dice, pondrán atención que yo sí les voy a preguntar. El título dice, la boda en Caná. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Ella les dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Ese es el lugar, en ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían, llenen las vasijas con agua. Entonces las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Él no sabía de dónde lo habían sacado, pero los siervos sí. Después, el encargado del banquete llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Capítulo 12. Después de esto, Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum. Sí, y se quedaron allí unos pocos días. Muy bien, ¿qué podemos notar aquí? ¿Qué podemos notar aquí, muchachos? Díganme ustedes.
En el versículo 1 nos está diciendo, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, la mamá de Jesús estaba allí, dice, ¿no es cierto? Estaban sus seguidores, estaba Jesús también. Ahora, muchos creen, chicos, yo creo que pongan atención en esto porque es interesante. Muchos creen que, ¿por qué fue invitado Jesús y María y sus discípulos? ¿Se han preguntado ustedes por qué? ¿Por qué fueron invitados justo ellos? ¿Por qué no pudieron invitar a alguien más? ¿O por qué no invitaron a unos 15 años o no invitaron a una graduación? ¿Por qué justo tenía que ser una boda? ¿Por qué, chicos? Yo quiero que se queden con esas preguntas en su cabeza, el por qué. Sí, bueno, muchos creen que la presencia de María, la madre de Jesús, estaba allí. ¿Por qué? Porque decían que podría haber sido algunos familiares, bueno, no familiares, algunos amigos cercanos que conocían, ya puede ser al novio o a la novia, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que puede ser, no es que nos refiere la Biblia que justo eran sus amigos y les invitaron, no, solamente nos dice que fueron invitados y ya, o sea, no nos dicen fueron amigos, fueron familiares, o sea, no. Pero los que estudian la palabra del Señor, los comentaristas dicen que podría haber sido que María conocía, puede ser que conocía a la familia de parte de la novia o del novio. Sí, ahora, creemos que solamente es una suposición, no dirán, la Tati dijo que ha sido los amigos, no, solamente estamos suponiendo ya, ¿por qué no nos dice la palabra del Señor? Sí, ahora veremos a Jesús cambiar el agua en vino. Sí, qué interesante. Imagínense que hubieran estado ustedes y yo ahí. Oye, qué genial, el primer milagro que Jesús hizo. ¿Sí creen eso? Si nosotros y tú y yo creemos en eso, pues chévere. Ahora, se dicen, hay como referencia, chicos, yo estaba investigando un poco, hay como referencia porque aquí en el primer versículo nos dice, al tercer día, dice. ¿Qué significa el tercer día? Significa que esto ocurrió en los últimos días. Dice que este acontecimiento de la boda, dice que pudo haber ocurrido entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo del año 27 después de Cristo. ¿Sí? ¿Cachan eso? ¡Qué interesante! Entonces dice, por eso dice, al tercer día, dice. Sí, al tercer día. Ahora, muchachos, el hecho de que José, porque no nos menciona a José, porque hubiera dicho, le invitaron a Jesús, a María, a José y a sus discípulos, pero se hace énfasis en que a lo mejor José ya murió, ya había fallecido José cuando ellos fueron invitados. Entonces no nos dice a ciencia cierta que José ya haya muerto, pero se puede concluir, ¿no? Que sí, porque si no, pobre María, ¿cómo va a estar solita ahí en la boda? Si pudiera haber invitándole a su esposo, ¿no es cierto? Entonces no pegaba. Entonces, muchachos, probablemente él ya había fallecido. No sabemos si la invitación fue por parte directa o lo dijo, ¿saben qué? María, ten así, ya no. Tampoco nos dice la palabra del Señor. No es cierto que haya sido una invitación directa. Pero de todas maneras, quien quiera que le haya invitado a Jesús, chicos, tuvo una excelente idea. O sea, tuvo una excelente idea. Ahora, si Jesús estuviera aquí, ustedes invitaran a Jesús a su casa. Y, por ejemplo, los chicos que ya se van a graduar de la universidad y dicen, no, yo quiero hacer una fiesta y quiero invitar a Jesús. Pero no a Jesús Takuri, a Jesús, ya, que coma, no, ya, a Jesús. Quiero que de manera directa que puedan invitarle, ¿no es cierto? Entonces, miren chicos aquí, qué bueno cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra fiesta. Qué bueno y qué triste cuando no lo invitamos y no lo hacemos parte de los logros que nosotros tenemos y le excluimos del Señor. Entonces, muchachos, por ejemplo, aquí en el versículo 3, nos dice la palabra del Señor. A ver, dice, cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo, ya no tienen vino, Jesús, ya no tienen vino, ¿no es cierto? Ahora, en aquel entonces, ¿qué dice que era el vino? Dice que el vino era parte integral. Escuchen esto, muchachos, qué interesante. Dice que el vino era una parte integral de una parte principal de una dieta. ¿Sí me cacharon? O sea, era necesario el vino. Sí, era necesario el vino. Ahora, en una boda era una celebración. O sea, no podía faltar el vino, muchachos. Era una celebración religiosa, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros observamos, no es que la palabra del Señor dice se embriagaron. No. Solo dice el vino.
vino y ya. Pero ahora, no es que llegaron al punto de embriagarse, ¿no? En esta boda, muchachos. Yo quiero que entendamos esto, sí. Solamente el vino se usó porque era parte de la boda. Es como, digamos, las personas que hemos ido a una boda. No, es que hay personas que ya exageran, ¿no? Que realmente en vez de ser realmente solo te dan para el brindis, pero ya exageran y se toman todo. Entonces, no, pues, eso ahí sí ya sería, eso ya es embriagarse y eso es pecado, chicos. Pero entonces cuando tú vas a celebrar, tú dices, ¿sabes qué? Es un vino y ya. Pero si ya tú ya haces con el pretexto de querer emborracharte y todo eso, entonces eso sí ya es pecado. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Que lo que dijo María. ¿Por qué declaró eso María? Cuando ella dijo al Señor que no tenían vino, ¿qué quiso decir? Ella quiso indicar ¿qué? Quiso indicar con delicadeza que él y sus discípulos tenían que marcharse, ¿no? Así como que Jesús, ya no hay vino, se acabó, mejor vámonos. Ya no hay, o sea, como ustedes, ¿no? Digamos en este contexto de, ya no hay comida, ya mejor vámonos, ¿no es cierto? Es algo así, como que María le dice a Jesús y a sus discípulos, ahora no estoy asegurando porque no dice la palabra del Señor, pero se puede, como que nos podemos imaginar que los comentaristas dicen esto, ¿no? El por qué María actuó, por qué la declaración de María. Quizás quiso decir de una manera delicada a Jesús, discípulos, ya, o sea, ya, vámonos, ya, que ya deberían salir de ahí. Ahora otros comentaristas, otros que estudian la Biblia, dicen que aparentemente ella estaba sugiriendo para que él entretuviese a las personas con un discurso. Ahora yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo puede dar un discurso a Jesús si Jesús todavía no era público? Era lo primero que Jesús iba a hacer, ¿me cachan? Él no estaba dando un discurso, chicos. Entonces, no creemos que en este contexto nosotros, eso, no creemos, chicos, que el contexto aquí admita ninguna de estas dos interpretaciones que les estoy diciendo. No creemos que la intervención de María fuera una sugerencia para que saliese el Señor de ahí con sus discípulos. No creemos nosotros en eso. Creemos que lo que ella con tanta sencillez, con tanta delicadez quiso decir era, Jesús, ya no hay vino, por favor, te pido haz un milagro, literal, ¿no? El que entendió, a lo mejor como que mandándole indirecta a Jesús, no, María, como que, Señor, se acabó el vino, haz algo, Jesús, o sea, como así, ¿no? Entonces, como que con una manera tan delicada le dijo a Jesús, haz un milagro, que esta es una ocasión apropiada, aquí hay la oportunidad para hacer algo, para que la gente pueda experimentar de tu gloria, pueda experimentar de tu poder, haz algo, Jesús, ¿no es cierto? Entonces todo eso pudo haber dicho María, pero no es que mejor ya vamos porque no hay vino, o sea, no se centren en eso, muchachos. Aquí Jesús tenía la oportunidad de pocas, ¿no es cierto?, de hacer el milagro. Ahora, tal vez acabó el vino porque llegaron muchos más invitados. Se han puesto a pensar ustedes, digamos, cuando ustedes han ido a una boda, ustedes no están pendientes de que, ya se acabaría la comida, voy a ver si es que se acabó la comida. No es cierto. O voy a ver si es que todavía hay más bebida. O sea, no, nosotros no nos preocupamos por eso. Ahora, tal vez se acabó el vino. ¿Por qué? Porque llegó mucha más gente de lo que a lo mejor los novios invitaron y algunos se colaron, ¿no? O sea, es como ahora también. O sea, sí creo que lo miren desde nuestro punto de vista de que a lo mejor cuando somos invitados y otros no somos invitados, pero nos colamos y vamos y como que ya vamos a comer más. Y no estaba previsto, pues. Algo así yo me imagino que les pasó a estos novios, ¿no es cierto? O que a lo mejor no calcularon que las personas que iban a estar ahí, y muchas cosas más. Realmente no sabemos cuál fue el caso, muchachos. Cualquiera que hubiera sido el caso, era un problema muy grave. ¿Por qué les digo esto, muchachos? ¿Por qué? Porque dice que en ese tiempo, el quedarte sin vino en una boda, dice que era lo peor que te podía pasar. Era lo peor que le podía pasar a los novios. Dice que era un motivo de deshonra, chicos. Era un motivo de que, te señalen diciéndote que tú no tuviste económicamente para poner para todos los invitados. Entonces, como que en pocas, como que te excluye la sociedad. Entonces, dice que eso era un problema terrible. Por eso María dice, Jesús, se acabó el vino. O sea, no puede terminarse el vino porque estamos
estamos celebrando algo importantísimo, no puede terminarse el vino. Entonces, pero vemos a María tan pendiente, vemos a María tan delicada de lo que ocurría, ¿no? María también sabía perfectamente de qué, que Jesús podía solucionar todo. María sabía que Jesús tenía el control de todo, pero María estaba pendiente. Y yo digo, ¿por qué María estaba pendiente? O sea, al menos de que haya sido su familiar. Entonces ahí sí puede estar pendiente, pero no nos refieren a la Biblia. Pero María estaba tan pendiente de que, ¿por qué supo María que se acabó el vino? Si ha de haber habido mucha gente y justo María se enteró que ya no había vino. Entonces Jesús podía solucionar aquel problema, chicos. Y no dudó en qué. No dudó María en dirigirse a Jesús y decirle a Jesús, se terminó el vino. Entonces, muchachos, aquí definitivamente las bodas eran una de las actividades, una de las cosas, de las festividades más importantes. Es como ahora, si a nosotros nos preguntan a futuro, ¿cómo quieres que sea tu boda? Más que todas las chicas, ¿no? Yo por ahí les veo, digamos, la Emi, digamos, la Dani Chávez, o sea, nosotros así todo genial, y el vestidito, y que sí que no, y el armadito y todo genial, ¿no? En cambio los hombres como que, bueno, haz todo lo que tú quieras. Algo así, ¿no? Entonces como que la boda en ese tiempo como ahora, pero yo creo que en ese tiempo era más importante. Bueno, sí es importante la boda, pero definitivamente las bodas eran una de las festividades más importantes en la vida de los judíos, chicos. Sí, y la hospitalidad era lo más importante, sí, era lo más importante. Eso reflejaba que las personas que estaban realizando los preparativos de la fiesta estaban atentos a todo lo que se necesitaba. Entonces, por eso, chicos, consejo, no inviten más o hagan más. Lo importante es que, digamos, en comida, es preferible a que sobre, a que falte. Imagínense que falte unos 1000. No pega, ¿no es cierto? Entonces, es preferible a que sobre, a que falte, muchachos. Sí. Ahora bien, muchachos, leyendo todo lo que ahorita nos enfocamos, ¿qué es lo que podemos ver? El hecho de que el vino se terminó era un verdadero problema, era realmente tenaz. Ya, ¿esto qué causaría? Que los nuevos esposos quedaran en vergüenza. Qué feo ve, que quedaran en vergüenza. No sé, no ve. A lo mejor nosotros no podemos quedar, pero dice que en ese tiempo los judíos eran así bien estrictos. Entonces podían quedar en vergüenza las personas delante de los invitados. El vino era un elemento muy especial, chicos. Era un elemento importante en todas las celebraciones judías. Sí, consideradas como qué, como el ingrediente especial. ¿Para qué? Porque ellos decían que el vino era un ingrediente especial para la alegría, para la felicidad, pero eso no quiere decir que tenían que emborracharse. Eso decían los judíos, ¿no es cierto? Es importante el vino porque necesito que ustedes estén activos, porque en una boda no voy a estar como a la gana, ¿no? O sea, voy a estar disfrutando. Y es lo que pensaban los judíos. Entonces, muchachos, qué tenaz esto que se haya terminado el vino. Ante este hecho, ¿qué es lo que sucedió? Ante este hecho de la vergüenza que pasarían las parejas de esposos, María se preocupó y le dijo, Jesús, no tienen más vino. O sea, María se preocupó por los pobrecillos. Como que, chuta, no ha de pegar, pues que se vayan los invitados y queden mal. Entonces, miren, en el versículo 4, ¿qué nos dice? Nos dice, Jesús le dijo, mamá, o bueno, en otras versiones dice mujer. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora, ¿no es cierto? Bueno, las palabras que dice, ¿qué tiene que ver conmigo, mujer? Dice que son una traducción literal del griego original, pero esto no nos permite conocer el tono con el que Jesús le dijo a María, ¿no es cierto? No nos permite conocer de qué manera le dijo. No me imagino a Jesús diciéndole con una mala gana o molesto, ¿y yo qué quieres que haga, mujer? O sea, como que muy molesto, ¿no? No me imagino, porque era Jesús, o sea, no me imagino a Jesús así. Entonces dice que esta es la palabra, esta frase que tienes que ver conmigo, mujer, es una traducción del literal griego original. Pero como les digo, esto no nos permite ver o no nos permite saber cuál fue el tono de voz que Jesús usó, ¿no es cierto? Las palabras que tienes conmigo eran muy utilizadas en las conversaciones judías, muy utilizadas,
Si se decían de forma enojada, ya sabías, ¿no es cierto? Pero ahora, Jesús, ¿cómo lo dijo? Indicaba desacuerdo, por ejemplo, cuando lo decías con un tono de voz alto, ¿no? Indicaban desacuerdo, que estaban molestos, pero si decían en un tono bajo, dice que lo que quería decir con esta frase era que eran amables y significaba, ¿por qué te preocupas? Deja que yo resuelva a mi manera. Si ven cómo puede cambiar los tonos de voz, chicos, pero eso dice que es traduciendo esta palabra, esta frase o esta pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esto quiere decir, en pocas, ¿por qué te preocupa? Porque deja que yo lo resuelva a mi manera. Ya. Entonces, mujer, porque en mucha de la palabra del Señor nos dice mujer, a mí me dice mamá, pero dice mujer, y estoy viendo que también dice que mujer viene del griego guné viene, ¿no es cierto? Y es más, se dice que esta palabra se utilizaba con un título refiriéndose a las mujeres casadas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Jesús no estaba haciendo, ¿qué? No estaba siendo malcriado con María. No estaba siendo malcriado. De hecho, dice que el tratarle como mujer, dice que era como dándoles un título de honra. Entonces, por eso no es que lo dijo de una forma mujer, o sea, como que molesto Jesús, sino que de una manera suave Jesús le dijo a María y nunca le faltó al respeto, sino que de esa manera amable, él le dice, efectivamente puedo hacer algo, María. O sea, efectivamente puedo hacer algo, aún si sé que todavía no es mi tiempo, en pocas, ¿no es cierto? O sea, yo puedo hacer algo, pero no es mi tiempo, yo quisiera, pero no es mi tiempo, pero lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús finalmente le hace caso a quién? Le hace caso a su madre, ¿sí? Le hace caso a su madre de lo que le sugirió. Ahora, sin embargo, la discreción con la que llevó a cabo el milagro Jesús fue impresionante, chicos, porque lo hizo de tal manera que no fuese tan evidente, ¿no? Tan evidente, aún cuando sabía que María no tenía que interferir en los planes del Padre, porque eh, eh, Jesús ya se iba a manifestar de una manera abiertamente, o sea, su ministerio ya iba a ser público. Entonces, claro que no tenía que ser las cosas, Jesús tenía que ser las cosas en el momento indicado, en el momento en que el Padre le decía, ¿sabes qué, Jesús? Tienes que hacerlo a tal hora. No porque tu mamá te lo dice, sino a tal hora cuando yo te lo digo. Entonces, muchachos, cuando el Padre le indicó que hiciese, ya pues a lo mejor María justo cuadró con ese tiempo, pero Jesús le hizo caso también, ¿no es cierto? Entonces, sin consentir a nadie, ¿qué hizo Jesús? Aún si estaba su madre ahí rogándole y todo, me imagino, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo el milagro, ¿no es cierto? Hizo de una forma muy, muy, muy diferente, la verdad, chicos. Entonces, es bien importante, es bien interesante esto, ¿no? De la forma en la que Jesús actuó cuando la mamá le dijo que no había vino. Sí, ahora, en el versículo 6 nos dice, en ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una contenía entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Esto es interesante, chicos. ¿Saben por qué? Dice que los judíos usaban para lavarse, ¿no? Ahora, ¿lavarse qué? Lavarse las manos, dice que ellos al ingresar, dice que ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies, ¿por qué? Por el camino largo que ellos tenían que pasar, a lo mejor para la boda, o a lo mejor al lugar que ellos iban a visitar a un familiar o así, dice que ellos tenían que de ley lavarse los pies por el polvo y también las manos, ¿para qué? Para comer. Entonces, de acuerdo a la predicción judía, cuando un viajero, un visitante, o cuando tú vas de visita a algún lugar, ¿qué es lo que haces? Yo no sé qué es lo que haces, pero según ellos, dice que ellos iban a las casas de los familiares, aparte de la hospitalidad que iba a ser brindada esa persona, dice que consistía en ofrecerles agua. ¿Para qué? Como les digo, para que se laven los pies, ¿sí? Para que se laven los pies, ya que se ensuciaban a causa de qué? A causa de las carreteras. Y no es que las carreteras eran como ahora tenemos, ¿no? O sea, todo literalmente era de tierra. Entonces, me imagino que pudo haber sido de tierra. Entonces, también se lavaban las manos, dice, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, a cada tinaja de piedra
cada tinaja de piedra, ¿qué? Lo que le sucedía. Dice que en cada tinaja de piedra le cabía, ¿qué? 2 o 3 cántaros de agua. Ahora, ¿qué ustedes dirán? ¿Qué es un cántaro de agua? Me refiero a que dice que cada tinaja de piedra era un recipiente de 40 litros, de 40 litros. ¿Pueden creer eso? Dice que cada tinaja tenía 40 litros, ya, por lo que cada tinaja de piedra dice que contenía unos 120 litros de agua aproximadamente. Imagínense, era mucho, 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 mucho. Entonces, qué interesante esto, muchachos, qué interesante. Ahora, también yo estaba investigando un poco, dice que mucho de estas personas dice que pudieron haber estado, que el agua que Jesús usó, dice que pudieron haber usado el agua que los invitados se lavaron las manos. ¿Me cachan? O sea, yo me pongo a pensar, digo, wow, si fuese así, porque no nos refiere la Biblia, si fuese así sería tenaz, porque wow, el agua de literal lavado de manos se convirtió en vino, literal, pero no nos refiere la Biblia eso, solo nos dice que el agua fue convertida en vino, pero de acuerdo a lo que los judíos hacían cuando iban de visita a algún lugar, se lavaban las manos y los pies. Entonces, ¿de dónde sacaron el agua? ¿Acaso usaron el agua que se lavaron las manos todos los invitados? ¿Se han preguntado eso? No lo sabemos. No nos dice la Biblia, se lavaron las manos, se convirtió el agua en vino, justo el agua sucia. No nos dice. Entonces, qué interesante esto, muchachos. En el versículo 7, ¿qué nos dice? Jesús les dijo a los que servían, llenen las vasijas con agua. Entonces las llenaron hasta el borde, dice, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Este es un detalle que nos llama la atención. Es un detalle que nos llama la atención porque Jesús podría haber hecho vino sin agua. ¿Me cachas? O sea, sin que te traigan el agua, Jesús podía haber, y ya. A ver, solo tráigame las tinajas y no llenen con nada, o sea, porque yo soy el Señor, o sea, yo tengo el poder y la autoridad de brindar el vino, lo que necesiten. Entonces, este es un gran detalle, muchachos, que nos llama la atención porque Jesús podría haber hecho solo el vino, solo, sin necesidad que nadie le ayude. Hubiera hecho así, sin agua. Pero aunque el Señor es completamente autosuficiente, chicos, sin embargo hizo que las personas lleven a cabo su propósito. Es que los seres humanos tenemos que hacer nuestra parte, chicos. Es como algo práctico. Nosotros, con los que queremos ingresar a la universidad, digamos, algunos quieren ingresar a la universidad y dicen, Señor, por favor, que me vaya bien, pero sin estudiar, pero tú tienes el poder. O sea, claro que el Señor tiene el poder, pero, mijito, haz algo, o sea, estudia, mijo, estudia. Entonces, como que todo le quieres dejar al Señor y no es así, ¿no es cierto? Quieres pasar una prueba de la universidad y estamos en lo último, pero sin estudiar, Señor, ayúdame. O sea, Señor te va a ayudar y el Señor es el 99.9 y tú eres el 1%. Pero si no haces algo, entonces el Señor no te va a ayudar. Entonces, sí, miren, desde aquí podemos nosotros aprender que el Señor siempre va a cumplir los propósitos, siempre se va a llevar a cabo los propósitos, pero si nosotros también los tomamos como promesas para nuestras vidas, podemos estar seguros que Él siempre cumplirá el propósito en tu vida. O sea, siempre, ¿me cachan? Porque el Señor es autosuficiente, muchachos. El Señor tiene el control de tu vida y de mi vida. Sí, así que yo quiero que mediten en esto, yo quiero que piensen en esto. Yo quiero que digan, a ver, y no que cuestionan la palabra del Señor, ¿no? O sea, pero que sí se hagan preguntas como que miren más allá, que meditemos, ¿sí? Así que como consecuencia de la obediencia de estas personas, porque ni siquiera dice que fueron, cuántas personas fueron las que trajeron el agua, quiénes fueron las que llenaron. No nos dice la palabra tampoco, pero la consecuencia de la obediencia de estas personas, ¿qué es lo que provocó, chicos? Provocó que tuvieron el privilegio, muchachos, el privilegio, ¿entender eso? El privilegio de la maravillosa transformación del agua en vino. O sea, los señores se han de ver asustado. Yo me imagino que se han de ver asustado así como que, hijo, no, y ahora como, wow, no lo puedo entender, ¿me cachan? Entonces, la consecuencia de la obediencia, muchachos, la consecuencia de la obediencia, por eso María les dice, hagan todo lo que Él les dice, y ya no, obedientes, sumisos, como que, bueno, sí, hago todo lo que, como sea, ¿no es cierto? Entonces, miren en el versículo 8, ¿qué sucede en el versículo 8? Nos dice,
Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado. Nuevamente, luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces llevaron ¿a quién? Al encargado del banquete. ¿Qué podemos observar aquí, muchachos? Observamos cómo el Señor Jesús cumple las reglas en orden, cumple las reglas con disciplina. No es que dijo, a ver, hizo las cosas como quiera. O sea, hizo de una manera prudente Jesús. ¿No es cierto? Observamos cómo el Señor Jesús cumple las reglas con orden, con delicadeza, sin salirse de que yo soy el Hijo del Señor, ¿no? Entonces, muchachos, yo quiero que piensen en esto. Dado que había alguien encargado de la fiesta, obviamente, de las provisiones para la fiesta, ¿qué sería? ¿Cuál sería la sorpresa de la persona que probó el vino? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue la sorpresa cuando el Señor le dice aquí, llévenla a la persona encargada del banquete? O sea, cuando lo probó, se pueden imaginar, yo creo que se imaginen, no me podría imaginar una persona, pero imagínense ustedes cómo ustedes reaccionarían al momento de probar ese vino hecho por Jesús, aún si ellos no sabían, ¿no? Entonces, hubieron personas que sí lo sabían, pero ellos no, a lo mejor. ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Cuál sería el asombro de las personas, de la persona encargada del banquete, encargada de las provisiones de la fiesta? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo si se asombró, no se asombró, le gustó, no le gustó? Entonces, y es que el encargado del banquete nunca en su vida, chicos, me imagino que ha de haber probado un vino como la de Jesús. O sea, yo me imagino que esa persona hasta el encargado del banquete ya de haber tomado algunos vinos de muchas fiestas, pero de haber dicho, no, este vino es el mejor. O sea, tiene calidad este vino, o sea, hay que venderlo, pero como que, qué genial, está bueno este vino. Entonces, probando el vino con tanta calidad, ¿no es cierto, muchachos? La lección espiritual para nosotros, ¿qué sería? Que el Señor Jesús quiere darnos lo mejor. El Señor Jesús quiere darnos lo mejor, no lo último, muchachos. Él quiere cambiar nuestras vidas. Y siempre nos va a dar lo mejor. Nunca diga, por culpa del Señor perdí el año. Por culpa del Señor perdí el semestre. El Señor no quiere eso. El Señor quiere lo mejor para ti. ¿No es cierto? No podemos culparle al Señor de que nosotros no hayamos estudiado. ¿No es cierto? Ay, me queda supletorio, pero el Señor tiene la culpa. Y le culpamos al Señor, el Señor ni siquiera de tener, ni siquiera tiene nada que ver. Ah, es que el enemigo, el pobre enemigo, ni el enemigo tiene nada que ver. Pero ustedes son los que no, a lo mejor no estudian, a lo mejor no se cuidan, a lo mejor, o sea, muchas cosas más, muchachos. Ahora, si nos ponemos a ver más a fondo y viendo, ¿no? Ya leyendo todo esto, muchachos, a mí me llama la atención el hecho de que aquí hay muchos personajes, de que hay varias clases de personas en esto. ¿Sí me cachan? Hay en la fiesta primero. ¿Quiénes hay primero en la fiesta? Estaban los que sabían que había un problema y era que el vino se terminó. ¿Quiénes eran? María, sus discípulos, Jesús, sabían que el vino se terminaba, ¿no es cierto? Los primeros protagonistas. Segundo, estaban los que tenían que saber del problema y no sabían, ¿se cacha? O sea, los novios tenían que saber que ya no había vino y sabían otros mejor, ¿no es cierto? Y tercero, ¿quiénes estaban? Estaban los sirvientes, los que sabían que no había vino. O sea, estaban los sirvientes, ¿no es cierto? Entonces hay mucha clase de personas aquí. Como les digo, primero, los que sabían que el problema que ya no había vino. El segundo, estaban los personajes que tenían que haber sabido que no hay vino, pero no sabían. Y tercero, estaban los sirvientes que sabían que no había el vino, ¿no es cierto? Y algunos por ahí que estaban sapeando y a lo mejor sabían, pero no estaban tan seguros de que no había, ¿no es cierto? Hay muchos personajes que se podrían rescatar aquí, que podemos ver en este texto bíblico. Ahora, en el versículo 10 nos dice, y le dijo, todo el mundo sirve el mejor vino primero, dice. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Yo considero algo importante, chicos,
que los invitados tomaron 3 clases de vinos. ¿Cuáles son esas 3 clases de vino? Primero, el buen vino. Aparentemente el buen vino. Sí. Segundo, el vino inferior, un vino feito, ¿no? Porque ya se estaba acabando, ya no había. Y tercero, y el más extraordinario y absolutamente superior, que fue la que Jesús hizo, ¿no es cierto? La que Jesús hizo con mucho amor para los novios. Y es que, si se ponen a pensar, chicos, yo como les decía al principio, ¿por qué no le invitaron a una graduación? ¿Por qué no le invitaron a unos 15 años? ¿Por qué a una boda? Miren, chicos, es el primer milagro que Jesús hace, el de convertir el agua en vino en una boda. El Señor se muestra aquí ya públicamente, pero si se van, ya cuando el Señor venga, dice que habrá fiesta, y habrá fiesta y terminará ¿con quién? Con su novia, y vendrá por su novia. ¿Y cuál es su novia? ¿Cuál es su novia? ¿Cuál es su novia? La iglesia, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo comienza el ministerio de Jesús. Comienza con una boda y va a terminar con una boda. Entonces, porque ahí está la respuesta de por qué no hizo en unos 15 años, por qué necesitaba que sea una boda. O sea, necesitaba, porque para el Señor la boda es importante. Es importantísimo la boda, muchachos. Entonces, nunca digan, voy a irme a vivir con una persona sin casarme. No, porque para el Señor es importante las bodas. Aunque no tengas dinero, algo sencillo. No, muchas personas como el pastor, ¿no? Es que no hay plata para casar. O sea, no es eso. O sea, con que tú pases un momento chévere con tu familia, ve, ya estás más que... Pero uno quiere algo bonito, ¿no? Tampoco digo, algo así, no, algo bonito también, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, muchachos, aquí hay los 3 clases de vinos que las personas tomaron. El, el primero que les decía, el buen vino, el segundo que les decía, un vino inferior, y el tercero, el extraordinario, el mejor, el vino de Jesús, ¿no es cierto? Y para estas son palabras muy preciosas para mí, porque la palabra del Señor dice, tú has guardado el mejor vino para, ¿qué dice? Hasta ahora, o sea, para el último, tú has guardado el mejor vino, dice, ¿no es cierto? Entonces, miren, muchachos, si nosotros les llevamos esto al mundo, tiene la tendencia de darlo primero, a los jóvenes, las cosas que les parecen bonitas, las cosas que les parecen buenas, y al pasar los años, chicos, las cosas que no son tan buenas, el Señor cambia todo en realidad. Pero así es el mundo, al principio te quieren, por ejemplo, los que han escuchado la prédica que el pastor ha dado del hijo pródigo, miren, ahí vemos clarito cómo actúa el enemigo. ¿Qué? Le enrolló en sus brazos, ¿con qué? Con todos los bienes que el papá le dio. Anda y gástate en todo lo que tú quieres, y le dio. Pero después, ¿qué dice? Después dice que él estaba comiendo hasta, ni siquiera de haber estado ni comiendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, así es el mundo que nos enrolla, que nos da, nos da aparentemente lo bueno, y después ya nos hace, después estamos que ni siquiera estamos comiendo bien, muchachos. ¿Sí me hago entender? Entonces el Señor puede cambiar todo, chicos. El Señor puede cambiar cada cosa, y cada cosa puede convertirlo en mejor para nuestras vidas. Sí, entonces miren, muchachos, por lo general en las fiestas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Por lo general en las fiestas acostumbran a sacar primero el ¿qué? El mejor vino, ¿no es cierto? El buen vino. ¿Para qué? Para impresionar a la gente, para que digan, no, pues sí tiene plata, ¿no es cierto? Si han escuchado ese como, no, sí tiene plata, pues han comprado esto, ¿no es cierto? Pero quieren impresionar a la gente, pero después sacan ¿qué? El inferior. Y como ya saben que ya están medios embriagados ahí, dicen, bueno, ya ni han de sentir, bueno, y le das lo peor, ¿no es cierto? Sí me hago cachar, chicos, que así no es el Señor, así es el mundo, así es lo que nos da el mundo. No estaba a la disposición de distinguir la diferencia, a lo mejor esta persona que se tomó el mejor vino y después se tomó lo peor. No estuvo en la disposición de distinguir la diferencia entre el vino bueno y el vino malo. Entonces, así es el mundo, muchachos. Al principio, por el pecado nos ofrece lo mejor para complacer nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos. Sin embargo, luego viene lo peor, las consecuencias del pecado. Y ahí viene, y es lo que yo les digo, miren lo que le sucedió al al hijo pródigo. Se derrochó todo lo que el papá le dio y todo. Y después, bueno, estaba por ahí, el enemigo ya le dio todo lo bonito, y después lo tuvo por ahí en las calles, ¿no es cierto? ¿Y qué tuvo que hacer? Volver. Solo Dios puede ofrecernos el mejor vino, chicos. Solo Dios.
ni siquiera ninguno de nosotros, solo el Señor puede ofrecer el mejor vino. ¿Qué mejor vino, no? Es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la Santa Cena, decimos y creemos que ese realmente es el vino, o sea, es decir, creemos, no decimos, bueno, ya voy a tomar como la gana. No, creemos realmente que lo celebramos porque el Señor dio un sacrificio por nosotros. Ahora, en el versículo 11 dice, esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum y se quedaron allí unos días, dicen, ¿cierto? Ahora, aquí los milagros son llamados señales, chicos. Los milagros son llamados señales, porque aquí dice, estas fueron las primeras señales, dice. Ni siquiera dice los milagros, dice las señales. Entonces, aquí los milagros son llamados señales, chicos, ya que están confirmando que es la divinidad del Señor, la divinidad de Jesús. Sí, entonces, en este caso Jesús mostró, ¿qué mostró, chicos? Mostró su grandeza, mostró su poder creativo. ¿Qué creativo Jesús no? Al decir, bueno, o sea, hoy voy a preparar el agua en vino. Y qué creativo, qué genial, qué creativo Jesús realmente, ¿no es cierto? Cómo el Padre lo hizo tan perfecto al convertir el agua en vino, ¿no es cierto? Lo que provocó, ¿qué es lo que provocó? Que sus discípulos creyeran más, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que ellos no creían, ¿no? Ellos seguían a Jesús por fe, pues aún no le habían visto a Jesús hacer un milagro, pero cuando le vieron hacer este milagro a Jesús, ellos como que tuvieron la fe más profunda, ¿no es cierto? Esta señal les sirvió para confirmar su fe, chicos, para confirmar la fe de los discípulos y fortalecer que su relación como lo que son, como los discípulos de Jesús. Entonces, aún sin que ellos hubieran visto los milagros antes, chicos, es por fe, es como, por ejemplo, ustedes dicen, si yo no veo, no creo. O sea, en vez de decir, si, como es al revés, ¿no es cierto? Entonces, no seamos así, seamos como los discípulos que caminamos por fe, no le probemos al Señor. Señor, quiero que, verás, mañana el chico que me gusta que venga con un pantalón blanco. Amén. Y vino con un negro. No, pero ya no, entonces, Señor. Y como que le cuestionas a Dios, ¿no? Y como que le quieres probar al Señor. Y no es así, pues. No es así las cosas. El Señor se mueve como Él quiere. Sí, y tú y yo tenemos que tener la fe bien cimentada y que nadie tambalee nuestra fe, chicos, con mucha fe ahí, ¿sí? Entonces, muchachos, piensen y mediten en esto, ¿sí? Queda ¿cómo sería? Como sugerencia de que vayan a las bodas y nunca y que estén pendientes de que si algo les falta, ¿ya? No les digo vayan y vean si les faltan comida, no vayan tampoco por la comida, vayan y disfruten, pero eso sí sanamente, no tampoco para embriagarse, nada de eso, porque no nos dice nada de eso la Biblia, ¿no es cierto? En esta parte bíblica. Entonces, muchachos, yo sí quiero que mediten en esto, que mediten, vean, miren más allá el por qué, se hagan preguntas. Eso es meditar en la palabra del Señor, no solo mirar por encimita, bueno, esto ha pasado, sino mirar, escudriñar, buscar por qué, cuál es el objetivo de por qué dijo esto Jesús, cuál es el objetivo de por qué dijo esto María, por qué actuaron así las personas, por qué María estaba tan pendiente, por qué María les dio órdenes a los criados, por qué, y muchas cosas más que podemos rescatar, muchachos. Amén. Entonces, en conclusión, no nos dejemos llevar por el mundo nos da muchas cosas bonitas, pasajeras, nos da primero lo más bonito, lo más rico y todo, pero después te da lo peor. Ahí sí vas a ver lo que es bueno, ¿no es cierto? Entonces, no, sí, seamos siempre buenos en todo. Amén. Entonces, yo quiero que se lleven esto en su corazón y más que todo que se lleven en su corazón que mediten en qué clase de personas somos nosotros, si realmente somos discípulos de Jesús o estamos esperando un milagro de Jesús que haga en nuestras vidas para luego creerle, ¿no es cierto? Entonces, por fe, chicos, si ustedes no tienen fe, entonces no van a ver los milagros del Señor. Es un milagro que tú estés aquí, ¿no sabías? Es un milagro que estés aquí, o sea, todos los días que te levantes es un milagro, no necesitas, que mande fuego del cielo, o sea, no necesitas de eso, necesitas que te levantes todos los días y ya, y muchos milagros más que tú estés estudiando, trabajando, sí,
Entonces, mediten en esto, muchachos. Amén. Vamos a terminar orando y, y, y bueno, Jonah después les va a dar los anuncios finales. Amén. Así que quiero que cierren sus ojos y vamos a terminar orando y mediten en esto, mediten, háganse preguntas. Sí, háganse. Yo tengo muchas preguntas. Ya sé que el Señor a su tiempo me las dirá. Sí, amén. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, nos permite poder escudriñar más de tu palabra, Señor. Aún, Padre, cuando a veces sentimos que queremos desfallecer, Señor, tú nos has sostenido, Padre. Gracias, Señor. Oramos, Señor, justamente hoy porque hablábamos de la boda y el primer milagro que tú has hecho en esta boda, Señor. Yo oro, Señor, a lo mejor muchos de nosotros estamos jóvenes y muchos de nosotros a lo mejor no queremos casarnos hoy, pero sí queremos casarnos a futuro, pero yo oro por sus vidas, Señor, para que realmente a través de sus vidas, Señor, pueda tú glorificarse, Dios mío. Por favor, que tú les des alguien importante para sus vidas, que te honren a ti, Dios mío, y que a través de lo que tú el día de hoy nos has enseñado podamos hacerlo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que por favor pongas en nosotros claridad, pongas en nosotros, nos confrontes, Señor, nos animes a escudriñar todos los días tu palabra, a meditar, Señor, que nos hagamos preguntas, que miremos más allá de lo que nuestros ojos solamente pueden mirar por encimita, Señor, tu palabra, pero es el hecho de buscar más información, Señor, el por qué, Padre. Pero te agradecemos, Señor, en esta tarde por todo lo que nos has dado, Señor, durante la semana. Es un milagro, Señor. Gracias, Padre, porque a través de que nosotros estamos vivos, Señor, y con salud, y aquí escuchando de tu palabra, es un milagro, Padre. Te pido, Señor, que nuestra fe no nos tambalee, Señor, nuestra fe, Padre, que no tengamos que primero ver el milagro para luego creer en ti, Señor, sino que realmente vivamos por fe, Señor, que todas las cosas que nos vas a dar, nos vas a dar por fe, Padre. Te amamos, Señor, oro por sus vidas, por sus familias, por todo lo que tú harás en sus vidas, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Jonathan.